Saludos cordiales, queridos amigos. Seguimos con la serie sobre los profetas con el objetivo de examinar el ejercicio del profetismo en la época de la Biblia hebrea, sin los parámetros de la confesión religiosa o de la denominación cristiana y de cualquier tipo de dogma. El título de esta tercera lección es El profeta vidente, y el texto sobre el cual gira este estudio está en el libro de Números, en el capítulo 12, versículo 6. Voy a leer la versión de la Biblia textual, edición 1999. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Si hay entre vosotros un profeta, yo Yahvé, en visión a él me revelo y en sueños le hablo. El texto es parte de la leyenda del Éxodo, la epopeya fundacional e identitaria de la nación que se considera escogida por el dios cananeo el dios de Israel o del reino del norte. Pero al desaparecer el reino del norte, los sacerdotes de Jerusalén sustituyeron en la Biblia hebrea el nombre del dios El por el dios edomita Yahvé, el dios de Judá o reino del sur. El versículo nos brinda tres temas que voy a desarrollar siguiendo el orden de aparición. En primer lugar, el canalizador, el mensajero o profeta. Los redactores que escriben en el nombre del dios Yahvé establecen una condición que parecería innecesaria: si hay entre vosotros un profeta. El mensaje se crea en el siglo VIII a.C. con el objeto de legitimar al profeta de la élite sacerdotal, y en consecuencia quedan desacreditados los profetas que no pertenezcan al núcleo clerical. La condición sería: si hay entre vosotros un profeta autorizado por la élite sacerdotal, porque a través de ese profeta oficial Yahvé se va a manifestar en visión y en sueño. El problema de fondo es la gran competencia en el mercado del profetismo en Judea, ya que estaba saturado de profetas de diversos dioses y varias categorías, desplazando de ese modo a los profetas levitas, a los escogidos y ungidos por Yahvé. Así que no se trataba de garantizar la entrega de un mensaje genuino de Yahvé, sino de mantener el poder del ejercicio del profetismo bajo el control absoluto de los sacerdotes. Porque según la propaganda religiosa, Yahvé solo habla por medio de sus profetas de la escuela sacerdotal, para de ese modo asegurar que las profecías sean introducidas, o mejor dicho, producidas, para apoyar los ideales y los intereses de la élite sacerdotal. Se trata del monopolio de los religiosos y no de la religión, que no existía, sino que era apenas una tradición religiosa desarrollada en un ambiente idólatra y politeísta, incluso dentro del templo de Salomón, según los relatos del profeta Ezequiel. En segundo lugar, el mecanismo de comunicación, la visión. Según el texto, la visión es diferente al sueño, aunque en las páginas de la Biblia hebrea, a menudo la visión se muestra o se manifiesta durante el sueño. Veamos algunos casos en que se materializa una visión para entender su mecánica y su importancia en la industria del profetismo, así como su propaganda en la Tierra Santa. Génesis 15:1 dice: después de esto, el Señor le habló a Abram en una visión y le dijo: no tengas miedo, Abram, porque yo soy tu protector. Tu recompensa va a ser muy grande. El creador de la leyenda emplea la visión como antesala de la confesión del patriarca sobre el tema que le estaba preocupando, el hecho de no tener descendencia. El mensaje que no es audible es una visión mental, una imagen que es interpretada por el caldeo en los términos narrados por el escritor. La visión en este caso, aunque legendaria, refleja la superstición del pueblo. Es semejante al amigo imaginario del niño que habla o interactúa con su propia mente o pensamiento, y de acuerdo con su condición anímica, sea de alegría o de dolor, de paz o de temor, él mismo genera la respuesta a la situación que está pasando, que puede ser de pesimismo o de optimismo. Así procede el escritor, creyendo o queriendo hacer creer que es Yahvé el que habla.
Un segundo ejemplo tenemos en Génesis 46:2. Esa noche Dios habló con Israel en una visión, llamándolo por su nombre, Jacob, y él le contestó, aquí estoy. El relato mítico manifiesta la actitud supersticiosa del redactor y del pueblo en esa época, al atribuir a la entidad espiritual la actividad imaginaria del protagonista, que cree oír su nombre y que responde de inmediato y a viva voz. Esta es una reacción natural en el ser humano, cuando anhela ardientemente escuchar la voz de una persona apreciada y le parece que realmente está oyendo la voz de ella, que sigue viva en la memoria. La misma sugestión puede producirse por la nostalgia o el dolor ante la partida de un ser querido y cree ciegamente que está escuchando su voz. Pero todo es imaginaría, no es otra cosa que una actividad mental y nada más. Un tercer ejemplo tenemos en Éxodo 3:3. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Esta visión es contemplada directamente con los ojos, pero lamento decirle que no es un hecho histórico, sino legendario. Se introdujo para contrarrestar la influencia del dios persa Ahura Mazda, que es representado por el fuego. Con este relato se demuestra que Yahvé es el verdadero Dios del fuego, que tiene el poder sobre la llama al arder la zarza sin consumirse. Para legitimar y adjudicar este atributo al dios madianita Yahvé, el símbolo del fuego fue incorporado al tabernáculo y al templo, con el altar del incienso y el candelero de 7 brazos, cuyo fuego nunca se apaga. El texto, entonces, es una muestra de que la visión se puede observar a simple vista, de la misma manera en que Moisés contempló la tierra prometida. Muy bien, finalmente el profeta Ezequiel nos cuenta la verdad sobre las visiones. Ezequiel 12:24. Porque ya no habrá visiones vanas ni adivinación de lisonjeros en medio de la casa de Israel. El reino del sur había sucumbido ante Nabucodonosor y ahora el profeta Ezequiel está en Babilonia junto a los demás integrantes de la élite sacerdotal. Allí están diseñando el perfil del monoteísmo centrado en la adoración del dios edomita Yahvé como el único santo patrono del pueblo. La semilla de la nueva religión sería sembrada por el sacerdote y escriba Esdras, considerado por ese acto el segundo Moisés. Entre las nuevas resoluciones adoptadas en el cautiverio está el compromiso de enseñar al pueblo la ley de Yahvé o el Pentateuco y eliminar de raíz las visiones, porque siempre supieron que las visiones eran mensajes vacías y engañosas, pero que les convenía a los sacerdotes que estaban en el poder. Por eso, nunca hicieron nada para combatir, porque animaba a muchos y enriquecía a pocos. No hay duda que en esta decisión primó la razón y se actuó con cordura, al reconocer que las visiones son meramente lisonjeras. Diríamos coloquialmente, allí donde le gusta, el profeta vidente le rasca a la gente. Y cualquier semejanza con los profetas modernos no es ninguna coincidencia. En tercer lugar, el otro mecanismo de comunicación es el sueño. Una hipótesis sería que el profeta es sorprendido por la deidad para la entrega del mensaje y sin aviso previo, el Dios invisible le habla cuando está durmiendo. Quizá lo haga de una manera suave para no asustar a su profeta y evitar un infarto a su mensajero. Otra hipótesis sería que cuando el profeta es visitado en busca de alguna revelación, le plantea al interesado que regrese al día siguiente, porque en esa noche Yahvé le hablaría en sueños. Se trata de un servicio de mensajería diferida. Pero si al cliente le urgía el mensaje celeste, el profeta tal vez le propondría amablemente: si usted me paga el doble, me echo a dormir un rato para que Yahvé me hable sobre su caso. Este sería un servicio de mensajería rápida.
Muy bien, veamos ahora el relato del amigo del patriarca Job, otro personaje legendario, oriundo de la misma tierra de donde proviene el dios Yahvé, Elifaz de Temán. Job 4, 12 y 13 dice: He tenido una revelación furtiva, mis oídos han captado su susurro. Cuando las visiones nocturnas provocan ansiedad, cuando los hombres se rinden al sopor. Esta experiencia es común a toda la gente, cuando la preocupación del día lleva al hombre a meditar en su almohada, y aunque se quede profundamente dormido, el cerebro sigue articulando la solución posible, hasta que en el sueño se obtiene una revelación furtiva. Eso no significa que sea aplicable necesariamente, sino que puede indicar que el aparato mental generó ese cuadro resolutivo para desconectarse completamente. Aquí abro un pequeño paréntesis para compartir el artículo del doctor Adrián Medina, profesor de la Facultad de Psicología de la UNAM, la Universidad Autónoma de México. El material fue publicado en el boletín número 406 de la citada institución en fecha 14 de julio de 2015. Para leer una parte de su exposición, abro comillas. Dice: en el antiguo Egipto y Mesopotamia consideraban que los sueños eran espíritus, anunciaciones o premoniciones, casi siempre para saber sobre el futuro o el pasado. A través de los años, los estudiosos del tema concluyeron que se trata de un fenómeno cognitivo ocurrido durante el descanso. Así, se puede definir como el pensamiento durante el dormir. Con frecuencia, cuando una persona despierta se pregunta: ¿qué significan las imágenes que vi mientras dormía? Pareciera que la historia la inventó alguien más, porque uno mismo no las entiende. Muchas veces son secuencias bizarras, ilógicas, sin pies ni cabeza, pero analíticamente es menester reconocer que son producto del mismo soñante. La interpretación es un desafío, añadió el científico. Regularmente se tienen aproximadamente 7 sueños durante una noche y pocas veces se recuerdan todos. Con suerte, solo el último mantiene cierta vigencia previo al despertar. Los adultos pueden crear historias complejas y bizarras. Suelen tener cambios drásticos de escenarios y la secuencia de ciertas acciones conlleva situaciones ilógicas, inverosímiles y ridículas. Al despertar, se percatan de que es algo irreal, pero mientras está en la ilusión, todo se vive, lo ven como algo verdadero. Hasta el momento, es motivo de polémica identificar con precisión qué zonas del cerebro se activan al dormir, pero la mayor parte de los estudios prueban que el sueño proviene de la experiencia de los últimos 3 días y particularmente del día anterior, concluyó. Cierro comillas y cierro paréntesis. El análisis presentado por el doctor Medina coincide plenamente con lo descrito por el legendario patriarca Job, quien se queja ante el dios Yahvé creyendo que es él el que le perturba su sueño. Job 7, 13 y 14 dice Job: si digo, me consolará mi lecho, mi cama aliviará mi queja, entonces me aterras con sueños y me turbas con visiones. El mítico patriarca sabe que al acostarse a dormir encontrará el reposo físico y anímico que necesita, pero también es consciente que cuando se duerma se llenará de pesadillas y que ese tormento es producido por el dios Yahvé con sueños y visiones aterradoras. Voy a concluir con la aclaración que se encuentra en 1 Samuel 9:9. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Elohim decía: vamos al vidente, porque el profeta de hoy antiguamente se lo llamaba vidente. Para distanciarse del paganismo, se sustituye el título de vidente por el de profeta. El profeta seguía haciendo lo mismo que el pagano: vaticinar, adivinar, predecir, pero ahora lo hace por obra y gracia del Dios Yahvé. Muy bien,
Termino esta exposición con la observación del locutor argentino Ernesto Fried. El vidente podría servir en un mundo de ciegos donde lo visual no tiene sentido. Reitero, el vidente podía servir en un mundo de ciegos donde lo visual no tiene sentido. Muy bien, agradezco su amable atención, reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.